Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y hoy vamos a continuar con nuestra serie de temas juveniles en este canal. Y bueno, como ven el título, este tema se titula En este mundo no podemos triunfar. Y tal vez es un título un poco medio desalentador, un título que a lo mejor no a todos les va a gustar escuchar, pero que sí los invito a que lo puedan ver, ¿no?, todo el video para que puedan entender hacia dónde va dirigido y la importancia también de esto dentro de nuestro peregrinar, ¿no? Sobre todo como jóvenes que nos encontramos hoy en día justamente en diferentes procesos de crecimiento en nuestra vida, tanto físicos como de manera laboral, o de manera también educativa, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso les invito a que puedan analizar todo este contenido y ya al final, pues bueno, puedan tomar sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que sucede o por qué la razón de este video, no? Pues como jóvenes estamos dentro del caminar, como mencionaba, ¿no? De este peregrinar en el que sabemos que solamente estamos de paso, ¿no? Y que para llegar a diferentes metas, o para llegar más bien, tenemos una meta y dentro de este peregrinar se nos presentan diferentes metas también que pueden hacer que nos desviemos justamente de esa meta. Como vimos en videos pasados, no podemos no estar dentro de este mundo, pero sí podemos no ser parte de este mundo. Lo cual, el momento que nos enfrentamos a eso, pues también nos enfrentamos al mismo tiempo o confrontamos situaciones en las cuales nosotros queriendo hacer el bien, pues muchas veces eso nos impide justamente triunfar dentro de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo se maneja de una manera muy distinta a la ética del Eterno, a la justicia del Eterno. Y al momento que nosotros queremos cumplir con la Torah haciendo el bien, pues nos enfrentamos con estas situaciones que nos lleva a muchas veces vernos como gente fracasada, gente que no puede lograr el objetivo de acuerdo a lo que el mundo pinta. Y que claro, son vamos a llegar, obviamente, también en la conclusión, vamos a ver que no es malo el llegar a eso mientras nos mantengamos en la fe. Pero vamos a entender el por qué esta situación y también cómo saber, ¿no?, medirlo, porque se puede convertir en una línea muy delgada, obviamente, no querer hacer nada, a hacer las cosas bien sin esperar justamente el éxito en este mundo. Y bueno, ¿por qué sucede todo esto? ¿De dónde viene justamente toda esta costumbre, esta cultura dentro del sistema sobre el éxito? Y esto parte justamente de las necesidades que se ha creado el ser humano. En temas anteriores hemos visto, hemos detallado un diagrama, un esquema que hemos utilizado como referencia para entender esto, que es la pirámide de Maslow. Esta pirámide es una pirámide donde se van manejando los diversos niveles de necesidades que tiene el ser humano, desde los básicos hasta los que tienen que ver ya con la autorrealización. Y justamente en temas que estuvimos analizando previamente, vimos que en un principio lo básico pareciera algo natural, algo normal dentro de nuestro ser como seres vivos, ¿no? Que básicamente las necesidades, digamos que básicas, para la redundancia, pues tienen que ver con cuestiones de la fisiología, ¿no? Cuestiones de alimentación, cuestiones de la sobrevivencia, todos esos aspectos que no parecen o que no son en realidad algo malo, pero que obviamente si no sabemos controlarlos o no sabemos tener autocontrol sobre nosotros, claro que pueden llegar a ser un obstáculo dentro de nuestro peregrinar. Y no se digan los siguientes pasos, ¿no? Porque no solamente se queda en esta parte fisiológica, ¿no?, las necesidades básicas, sino de ahí sube hacia la parte de seguridad, la parte de afiliación, la parte de reconocimiento y la parte de autorrealización, que ya son cosas meramente subjetivas en cuestión de que tiene que ver más con necesidades personales más que con necesidades que todos los seres vivos requieren, ¿no? Y bueno, está esta teoría en la cual, pues, a pesar de que obviamente esta se desarrolló, digamos que en siglos más recientes, por ponerlo así, ¿no? Estamos hablando más o menos entre los siglos 18 y 19, pues todo esto viene desde mucho antes, ¿no? Atrás, toda esta perspectiva sobre la autorrealización, sobre las necesidades que van más allá de lo básico.
Por otra parte, también contamos con algunas teorías como lo que es Adam Smith y la mano invisible, ¿no? Que es importante también considerarla porque de esta surge un tema muy importante, una definición que se derivaría en lo que se conoce hoy en día como la competencia, ¿no? Este economista, filósofo, ¿no? En su teoría habla sobre la importancia de la competencia comercial, no como para el mercado, como el mercado no se puede quedar de manera local, no se puede quedar en algo básico, sino debe de expandirse para generar competencia y con esto diversos comercios y así tener un bienestar social de acuerdo a su perspectiva. Porque obviamente entre más hay competencia, pues más se genera, digamos que las diversas ofertas dentro del mercado, esto va generando un crecimiento económico y genera más riqueza, ¿no? Y pues bueno, tiene como conclusión que una competencia es igual a un bienestar social, una competencia es igual a el medio para llegar de lo básico a la autorrealización, ¿no? De acuerdo a esta teoría de este personaje, que igual más o menos entre el siglo XVIII y XIX, pues brindó justamente esta reflexión filosófica sobre el aspecto social económico dentro del mundo. Y que de aquí pues ya se definió más este aspecto de competencia, se fue adoptando y bueno, de aquí ya se empezó a generar pues este concepto en cada uno de los individuos que quería crecer económicamente. También, obviamente, pasamos por un aspecto, por ejemplo, del Renacimiento, ¿no? Yendo tal vez un poquito más atrás, pero que también es una base, ¿no? En cuestión de triunfar, ¿no? De triunfar o de crecer dentro del sistema del mundo. ¿Y por qué es importante esta época, esta etapa? Porque en esta época se venía de un momento donde se tenía muy sometido a la humanidad, ¿no? Bueno, de una manera muy literal o muy directa, ¿no? Porque sabemos que hoy en día también se tiene sometida a la humanidad de una manera más indirecta, pero en ese entonces era más directa con todo este aspecto del oscurantismo, con el aspecto de la Santa Inquisición, con el poder que tenía la iglesia y pues limitaba, digamos que el éxito a cierto grupo de personas, era muy selecto, ¿no? En este caso solamente el rey y el clero eran aquellos que lograban tener pues en su poder pues ciertas riquezas, cierto poder de decisión, todo eso que pues obviamente hacía que el resto de la población pues estuviera sometida, estuviera bajo justamente sus decisiones. Cuando acaba esto o comienza este proceso de término, justamente este periodo que es el Renacimiento, que es el puente de la Edad Media hacia la edad moderna, todo el aspecto de la ilustración, de las corrientes filosóficas, digamos que todo lo que sería como lo que sería hoy en día la base del conocimiento contemporáneo, pues justamente en esta etapa suceden diferentes aspectos que influyen también a esto, a esta motivación de la competencia, a esta motivación de la autorrealización, de todo eso, con el aspecto de los comerciantes, por ejemplo, ¿no? En ese entonces había comercio por la parte de las rutas, ¿no? La ruta de la seda, la ruta de las especias. Esto también promovió que se generaran gente que prestara dinero porque había gente que asaltaba dentro o atentaba con la vida de las personas cuando iban en las carreteras con todos estos recursos. Entonces requirieron o tuvieron la necesidad de contar con un medio que les diera la seguridad dentro de la transferencia de sus recursos y de aquí pues se crearon los bancos. Al mismo tiempo también, por ejemplo, los artistas tuvieron una parte de crecimiento dentro de su promoción, igual de contratación, todo eso. Artistas como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, contaron con el apoyo de personas que se conocían como los mecenas, que justamente estaban relacionados también con la parte de los bancos, la parte de la iglesia y todas estas instituciones con poder que existían en esta época, ¿no? Y bueno, esto sumado a las corrientes filosóficas, libertad, en la ilustración y en toda esta época posterior, pues dio pie a las teorías económicas y de libre mercado, que son las que acabamos de mencionar de Adam Smith, ¿no? Y también la parte de Maslow, ¿no? Que la de Maslow hizo una teoría más de identificación de necesidades y la de Adam Smith es una más de promoción justamente de la competencia como parte del bienestar social.
Y bueno, ligado a esto, posterior a esto, comienza una época que yo lo distinguí como la época de las historias de éxito, ¿no? De aquí surgieron personajes muy relevantes que hasta hoy en día se toman como referencia en diferentes industrias, personajes que tienen o tuvieron un proceso de crecimiento impactante de manera social, ya sea en el aspecto científico, en el aspecto comercial, el aspecto industrial, diferentes sectores que pues aportaron a final de cuentas a los avances tecnológicos y avances económicos también hoy en día en la sociedad, ¿no? Personajes como lo que fue Edison, por ejemplo, en la ciencia, Einstein, Graham Bell, Marconi, Ford, en los negocios, Arthur Carnegie, ¿no? Que tenía que ver con todo este aspecto igual del petróleo, al igual que los Rockefeller, Ray Kroc, por ejemplo, el aspecto de las franquicias, comenzando con esta franquicia famosa de McDonald's, Aristóteles Onassis, en el entretenimiento Disney, Elvis, Frank Sinatra, Liz Taylor, entre más personajes que justamente, pues bueno, fueron estos íconos que motivaban a otros a querer ser como ellos y por lo mismo pues entrar en estos procesos de crecimiento en sus necesidades y al mismo tiempo fomentar por este aspecto de la competencia, pues sí, para poder en algún momento tener lo que estos personajes lograron. Que igual si hacemos obviamente un análisis nos damos cuenta que la mayoría de estos personajes, si no es que todos, pues tenían un vínculo muy fuerte con la parte ocultista, ¿no? Con grupos como lo son la masonería, con el narcotráfico, tráfico de armas, fraudes fiscales, entre otros, ¿no? De hecho, ahí hay dentro de las teorías, ¿no? Existe, ¿no? Esta idea de que pues hay un grupo muy fuerte justamente que está dentro de todo esto y que inclusive algunos personajes populares muy famosos llegaron a comunicar de una manera oculta pues la existencia de este grupo, ¿no? Como lo fue en su momento los Beatles, ¿no? Con su álbum, por ejemplo, el Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, en el cual este álbum, ¿no? Más o menos que salió en los a mediados de los 60, pues exhiben un grupo de personas que comparten en una foto lugares con satanistas, ¿no? Dentro de ese grupo, ¿no? De artistas, diferentes personalidades que pues se entiende o si uno indaga puede comprender que pues son estos grupos obviamente ligados a toda esta parte ocultista dentro del crecimiento, ¿no? En la sociedad, ¿no? Vamos a entender que en realidad para poder crecer dentro de todas estas industrias, pues siempre tienden a ir por esos medios, ya que pues no es tan real lo que exhibían en sus historias de éxito, donde tal vez por ellos mismos lograron las cosas, sino siempre tuvieron la necesidad de contar con ayuda de algo más, ¿no? En este caso, pues una manera negativa. Y ahora, continuando, ¿qué pasa con todo esto, no? Porque ya vimos un poquito del contexto, ya entendimos de dónde viene todo esto, pero ¿cuál es la problemática hoy en día con nosotros en nuestra vida, no? Y es que el ser humano está envuelto, número uno, en una tendencia que se ha vuelto una necesidad por ser exitoso sin importar el costo, ¿no? Que eso es algo, pues, bastante relevante porque eso nos lleva a la conclusión de que el ser humano no le importa el dañar su vida o dañar la de otros mientras sea exitoso. Dicha necesidad se ha vuelto una obsesión que lo ha llevado al extremo de pensar que si no triunfa en este mundo su vida no vale la pena, ¿no? Y ya sea que lo demuestre literalmente con el desgaste de su vida física, desde aspectos de enfermedades porque se descuidan, hasta inclusive la muerte, ¿no? El suicidio, como también el aspecto espiritual, ¿no? Que van desgastando pues todo este valor que tiene su vida espiritual, lo que tiene su alma al momento de estar pues trabajando tanto en este mundo que se olvidan que lo más importante es su alma, ¿no? Como dice esta parábola que dice Yeshua, ¿no? Al momento que vienen estos dos hermanos peleando por la cuestión de la herencia y que habla acerca de este hombre que trabajó toda su vida para generar riquezas y al final de cuentas, ya que tenía todo y que se empezó a exaltar él, pues se le decía que era un necio porque al final de cuentas esa noche iba a morir. Y bueno, por otra parte también lo ha llevado a ser
que se tenga, lo ha llevado a él a hacer lo que se tenga que hacer justamente para alcanzarlo, lo cual ha puesto, como mencionaba, su vida en peligro y la de los seres que los rodean, ¿no? Con aspectos como la obsesión con el trabajo, fraudes, narcotráfico o delincuencia o otros grupos, ¿no? De los cuales se van involucrando todas estas personas que tienen esta necesidad fuerte dentro de su ser. Por otra parte, la tendencia ha alcanzado al creyente a través de la cultura popular, entretenimiento y el evangelio de la prosperidad, con lo cual ha desviado su camino de la verdadera instrucción. Todo esto se ha infiltrado dentro del creyente, porque obviamente el creyente, como mencionamos en videos pasados, pues está vulnerable a este mundo. Y a través del entretenimiento, a través de inclusive la misma diferentes corrientes de estudio supuestos de la instrucción, pues se han tomado fuera de contexto, se han distorsionado y han creado pues todas estas creencias sobre la prosperidad, lo cual también los ha llevado a involucrarse dentro de estas corrientes. Esto los ha llevado también a caer no solo en apostasía, o sea, alejarse del Padre, del Eterno, caer de su fidelidad, sino a caer también en la idolatría y peores pecados que no solo ponen en riesgo su vida, sino también de aquellos que aman y de su misma alma. Y bueno, todo esto justamente como mencionaba, derivado de pues todas estas corrientes, todas estas ideas filosóficas bueno, se fueron infiltrando, ¿no? Y que inclusive ya se mezclaron con las corrientes de la fe y ahí es donde se crearon pues todas estas deformaciones o todas estas corrientes fuera de contexto sobre lo que es el éxito en esta vida, ¿no? De ahí surgieron personajes que estaban vinculados con todo este crecimiento, como fue, o todo este, más bien contenido, perdón, que se fue generando de manera paralela al momento de todo este crecimiento de estas ideas, con contenido que justamente fue educando a estas personas en eso, ¿no? Como personajes como Ogmandino, como Napoleon Hill, como Donald Trump, diferentes personajes que tienen libros, tienen contenido en el cual expresan la importancia, ¿no? De ser rico, ¿no? De cambiar la forma de pensar para poder ser rico, de cómo dejar el chip de la pobreza y cambiarlo por la riqueza, cómo poder estar dentro de todo este proceso pues económico, social, en el cual pues tienen que hacer algo diferente para poder llegar a ser exitosos, ¿no? De aquí pues se crearon igual diferentes organizaciones o diferentes metodologías para poder generar dinero, como pues son los multiniveles, las franquicias, regalías, entre otros, ¿no? Y vinculado también con esto, pues viene toda la parte esotérica, que como mencionaba hace un momento, en el aspecto de la gente famosa que siempre está vinculado con la parte esotérica, pues tiene que ver también con doctrinas o con metodologías justamente inundadas de toda esta parte esotérica, ¿no? Como es la ley de la atracción, que viene del hinduismo y de la Kabbalah, y también de los secretos de la escuela de Horus, por ejemplo, es una metodología o una enseñanza egipcia que tiene que ver con el vibrar con el universo para obtener lo que tú quieres, ¿no? La metafísica, ¿no? El estudio sobre el ser, despertar al gigante interior que hay en cada uno de nosotros, diferentes aspectos que están totalmente vinculados pues al estudio de todas estas cosas, que se han llegado a infiltrar justamente en la fe, ¿no? Como mencionaba, hay también personajes muy famosos, por ejemplo, en el cristianismo, como lo es John Maxwell, como lo es Jim Rohn, como lo es Miles Monroe, Dante Gebel, entre otros, que han obtenido todo este contenido y lo han traducido justamente en sus predicaciones, en toda esta información que dan al momento que comparten justamente en estas iglesias y que lo vinculan con cosas que hoy en día, pues, que toman fuera de contexto más bien, ¿no? Como el aspecto del diezmo, el aspecto del cosechar, ¿no? Del sembrar, perdón, para poder cosechar, el aspecto de que el Eterno quiere que estemos bien, pero lo toman fuera de contexto porque no entienden qué es más bien para el Eterno que estemos bien, ¿no? ¿A qué refiere todo esto, ¿no? Que es muy diferente a toda esta cuestión de del éxito, ¿no? Y al igual que, por ejemplo, la emuná, ¿no? Que de ahí, por eso, o sea, esta traducción de la fe, pues ha totalmente transgiversado
¿no? Y hay personajes también como Yonggi Cho, por ejemplo, que es un pastor que escribió, perdón, un libro que se llama La Cuarta Dimensión, que lo vincula totalmente con la ley de la atracción. Y también, no sé, por ejemplo, personajes que están vinculados con el misticismo, como Ana, perdón, Méndez, como Benny Hinn, Catherine Kuhlman, que inclusive llegaron a practicar hasta la necromancia, ¿no? Que pues obviamente esto es totalmente algo totalmente apóstata, ¿no? Entonces, pues bueno, entre más, ¿no? Contenido que al final de cuentas menciono para que se entienda cómo fue que se infiltró todo este contenido dentro de todas estas corrientes, ¿no? Que habían, o que hay hoy en día, porque todavía siguen existiendo, ¿no? Pero bueno, ya con todo este contexto, entendiendo en qué lugar estamos parados, por qué llegamos hasta esto, sobre todo también en la fe, pues tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que la Biblia dice sobre esto? O qué podemos estudiar en la Biblia para entender si es bueno esto, si es malo, por qué es malo, qué tenemos que hacer? Y creo que el mejor ejemplo dentro de la escritura que nos puede enseñar o que nos puede compartir lo que es el éxito real en nuestra vida, pues es el mismo Mesías, ¿no? Yeshua es el que nos enseña hacia dónde nos tenemos que dirigir, lo que tenemos que hacer. Y una de las primeras enseñanzas que logramos aprender dentro de la vida de Yeshua es el momento en el que él entra en tentación, ¿no? En ese momento, que también ya lo hemos hablado en otros temas y que lo hemos vinculado de hecho también con la pirámide de Maslow, vemos como él nos dice que inclusive ni siquiera en la cuestión fisiológica o de seguridad, que serían los primeros pilares o los primeros escalones más bien dentro de la pirámide de Maslow, podemos depender nosotros, ¿no? Dice él que no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Citando la Torá, nos hace no solo de las cuestiones básicas, sino de la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque es eso lo que nos va a ayudar a vivir no solamente bien dentro de esta vida física, de esta vida terrenal, ¿no? Y cuando digo bien no quiere decir que no vamos a pasar por pruebas y eso, sino más bien que vamos a evitarnos consecuencias, no solamente eso, sino también vamos a vivir en lo más importante que es la eternidad, ¿no? Porque esa es nuestra guía que nos lleva a través de él, de Yeshua, a poder tener esa oportunidad de salvación. Y bueno, también dice, por ejemplo, él en Mateo 6, 25 al 26, habla sobre, por ejemplo, los afanes, ¿no? Pasando, digamos, que al resto de los escalones, ya el aspecto físico, fisiológico y sumándole el resto de los escalones, ¿no? Dice en Mateo 6, 25 al 26, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Pregunta él, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿No? Hablando acerca de, pues no se afanen, ¿no? Ni siquiera en las cuestiones básicas, mucho menos, obviamente, en las cuestiones que tienen que ver más con la autorrealización, ¿no? Y bueno, ¿qué otros aspectos se mencionan en la escritura, ¿no? Se mencionan aspectos inclusive tan fuertes como el que no debemos depender ni siquiera de nuestra familia o nuestros padres, ¿no? Yeshua dice que el que no deje padre y madre no es digno de mí. El Salmo, por ejemplo, 27 también dice, aunque mi padre o mi madre me dejaren, pues ahí va a estar el Eterno, que es en el cual tenemos que depender. También, por ejemplo, se habla acerca de no tentar al Padre, ¿no? En el aspecto también, por ejemplo, de la tentación de Yeshua, él habla sobre esto, y también no tentarlo con nuestra vida, en el aspecto de, por ejemplo, como dice la primera carta a los Corintios del capítulo 10, verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? También sobre eso, tampoco depender de nosotros, sino depender meramente del Eterno. Habla también, por ejemplo, Yeshua o la escritura sobre el liderazgo, ¿no? Él nos dice claramente que Él es a quien tenemos que seguir, no hay nadie más en el cual tenemos que seguir y sobre todo ser sus discípulos, ¿no? No solamente seguidores, sino hacer lo que Él nos enseña, a pesar de que a lo mejor nos cueste trabajo, ¿no? O a lo mejor no nos guste tanto, ¿no? Porque obviamente eso, pues, no porque la escritura sea buena quiere decir que todo nos va a gustar dentro de ella, que es bueno para nosotros todo lo que viene en ella, claro, pero no quiere decir que no todo nos va a gustar. Que claro, eso también no quiere decir que no lo vamos a hacer, ¿no? Al contrario, aunque no nos guste, tenemos que hacerlo porque es para nuestro bien y el bien de nuestro prójimo.
Entonces, pues ahí tenemos que esforzarnos y seguir adelante. Y bueno, eh, también por otra parte, Yeshua habla sobre los tesoros en el cielo, por ejemplo, ¿no? Sobre qué es lo importante en realidad allá en los lugares celestiales. Lo que hay aquí de manera física, a final de cuentas, se acaba, se los roban, ¿no? Como pone estas pequeñas parábolas sobre la polilla del orín, sobre, por ejemplo, también que dicen, ¿no? Que al final de cuentas aquí los ladrones se llevan las cosas, pero en los lugares celestiales pues no se acaba, ¿no? Es algo eterno. Y que también tiene que ver con el aspecto, por ejemplo, del reconocimiento, ¿no? Yeshua habla mucho también sobre esto, y muchos personajes en la Biblia también nos enseñan sobre esto con su vida, sobre que lo que importa no es que nos reconozcan los hombres, sino que el Eterno sea el que nos reconozca, ¿no? Porque en este mundo, a final de cuentas, al momento que nosotros vamos a diferir con las filosofías o las corrientes de este mundo, pues nos va a hacer acreedores a recibir críticas, a recibir, pues sí, juicios erróneos de parte de los demás, ¿no? Y también, pues, daños, ¿no? De diferentes maneras, inclusive hasta daños físicos, ¿no? Yo me pongo a pensar en la época de los apóstoles, de los discípulos, cuántos daños físicos no recibieron, ¿no? Por personas que tenían envidia, por personas que se sentían atacadas al momento de que estos no compartían sus ideologías. Y eso nos lleva también a preguntarnos qué es la fe o la emuná, ¿no? Como dice la palabra, es la certeza de lo que dice la escritura y la obediencia aún sin comprender, ¿no? Y también es aquello que nos hace aceptar lo que viene en la escritura y de esta manera poder recibir las promesas del Padre. Algo que también obviamente se ha transgiversado totalmente en la escritura, perdón, en los sistemas religiosos, ¿no? Se ha transgiversado de la escritura en los sistemas religiosos, tomándolo o enfocándolo hacia un aspecto meramente personal, ¿no? Y la emuná en realidad no es algo mágico, no es algo que tenga que ver con una habilidad que tenemos como creyentes, sino más bien es un don, un regalo del Eterno para poder comprender su palabra y recibir las promesas que Él da dentro de su palabra, que eso es lo más importante. Llegando entonces ya a la conclusión, vemos que el mundo tiene un camino trazado de las necesidades básicas a la autorrealización, ¿no? El reconocimiento. Y si no avanzas hasta eres un conformista o un mediocre de acuerdo a lo que ellos ven. Requiere existir competencia, también vimos, para el supuesto bienestar de la sociedad, cuando en realidad es un monopolio disfrazado de un libre mercado, ¿no? Que es lo que hablábamos de cómo también solamente ciertas personas tienen el poder y esto es por el aspecto esotérico en el que se meten, por todo este aspecto que no tiene que ver con el esfuerzo que hicieron de manera personal, sino más bien con los sacrificios que hicieron de manera ocultista, ¿no? Por otra parte, la cultura se cree que al hombre que si se esfuerza va a lograr todo lo que se proponga, pero la realidad nos muestra que para lograrlo hay que hurtar, engañar, robar y destruir, ¿no? Como la escritura también distingue al adversario, que es lo que hace. Y esto tomándolo, por ejemplo, de Juan 10:10, que justamente es lo que menciono, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, que eso es lo más importante, ese es el verdadero éxito, la vida, pero vida eterna, ¿no? Porque aquí, a final de cuentas, podemos perecer, pero es mejor perecer aquí que perecer allá, ¿no? En la eternidad. Por otra parte, vimos que en la fe, a través de la teología, se fueron infiltrando diversas ideologías disfrazadas justamente de la emuná, de la fe, como le llaman, liderazgo, prosperidad, todo esto cayendo en algo muy peligroso que va desde el engaño hasta el ocultismo, ¿no? Vimos el ejemplo de personajes como Ana Méndez, como Benny Hinn o esta Catherine Kuhlman, que ya cayeron justamente en el ocultismo, ¿no? Y pues muchos más, ¿no? Ministros que se hacen llamar, o pastores que no sabemos y que muy probablemente estén dentro de todo eso, ¿no? Ya sea narcotráfico, ocultismo, todos esos aspectos, pues la verdad, muy apóstatas. Por otra parte, vimos que la instrucción nos enseña que nuestro único líder es Yeshua, el cual debemos imitar, que nuestro enfoque debe estar en los tesoros celestiales, debemos confiar en el Eterno desde nuestras necesidades básicas hasta nuestro servicio a través de la emuná, y si queremos ser los primeros debemos ser los últimos con un corazón sencillo y humilde.
El Eterno no quiere que seamos exitosos en este mundo porque esto nos lleva al engaño, al aferrarse a esta tierra y a ser destruida junto con ella. El Eterno quiere que muramos justamente a todo esto para nacer en Él y tener algo mucho mejor en la eternidad, o sea, la vida eterna, ¿no? Esa tierra prometida celestial. Por lo mismo, no hay que sentirse mal si para el mundo somos fracasados, ya que para el Eterno estamos logrando lo más importante, que es ganar la vida eterna. Por eso en este mundo no podemos triunfar si somos creyentes. Y nos vamos a enfrentar a eso muchísimas veces, ya sea en la escuela, en el trabajo. Por mucho que queramos sobresalir, que queramos quedar bien con los demás, que queramos hacer las cosas bien, va a ser difícil en ese aspecto porque nuestro estándar de bienestar es muy diferente al del mundo. Para el mundo el bienestar tiene que ver con las riquezas materiales, con el éxito, en el aspecto de competencia económico, tiene que ver con el sobresalir ante los demás y el bienestar para nosotros como creyentes es todo lo contrario, no es el no sobresalir, sino que sea el Eterno el que sobresalga, que tiene que ver con el triunfar con nuestra fe, con nuestra emuná, ¿no? En la vida eterna. Tiene que ver con el heredar las cosas que valen la pena, como es el verdadero amor, ¿no? Que tiene que ver con toda esta justicia dada por el Padre, que tiene que ver con todos esos aspectos que vienen en la Biblia que difieren totalmente con las cuestiones del mundo. Por lo mismo, en este mundo nos vamos a enfrentar a todo eso. Muchas veces no vamos a triunfar, si no es que todas, pero no importa eso, no nos sintamos mal, no nos sintamos vencidos, porque al final de cuentas lo que importa es el heredar ese galardón que nos espera en los lugares celestiales. Ese es el verdadero triunfo en el cual nos tenemos que enfocar. Por lo mismo, si no triunfamos aquí en ningún momento, no nos sintamos tristes ni nada de eso, sino al contrario, digamos, hay que sentirnos, perdón, dichosos como cuando a Kefa, ¿no? Y a Yohanan los golpearon después de estar hablando de Yeshua y que se sintieron gozosos por haber sido maltratados por Yeshua. Así nosotros también sintámonos gozosos al momento que padecemos, porque estamos haciendo algo mucho mayor, estamos logrando algo mucho más grande que cualquier triunfo que hay en esta vida. Y bueno, ese es el tema de hoy. Espero les haya servido, hayan entendido. Cualquier comentario o duda lo pueden poner justamente en la sección que está aquí abajo del video. Recuerden por favor apoyarnos con su like y compartiendo también el video para que esto pueda llegar a más personas. Y nos estamos viendo en el próximo video en este canal de Jóvenes Peregrinando. Muchas bendiciones y hasta la próxima.